Y como casi siempre que estoy acá adelante digo, la verdad que a mí me pone muy contento verlos a ustedes acá en la iglesia, verlos a los adolescentes, a los jóvenes, porque me hubiera encantado en mi adolescencia haber estado acá, haber estado acompañado por Dios. Y bueno, hoy nos toca un tema bastante complicado, no, pero interesante, la soledad. La soledad, otra cosa que cambió hoy es que no traje cuaderno, estuve anotando en el celular, en las notas del celular. Y, y yo he buscado lo que era la soledad, y como en realidad es como un estado de ánimo la soledad. La soledad es un estado de ánimo como que nos hace aislarnos por un tiempito, que nos hace aislarnos y que en realidad nos da nostalgia, o porque extrañamos a una persona, o porque no nos sentimos mirados, o porque no nos sentimos valorados, ¿no? O porque estamos en un momento donde no encontramos lugar, no encontramos dónde estar. Y, y es bastante feo. Yo ahora voy a leer algo y enseguida voy a hablar de mí, en realidad me voy a abrir un poco. Y capaz que hasta me quiere ir a vos o algo, que yo soy bastante fácil de llorar en ese sentido cuando hablo de mí. Y en realidad yo tuve un par de episodios un par de momentos que me acuerdo de sentirme muy solo. De paso les cuento que yo conozco a Dios de los 6 años más o menos. Y iba a una escuela dominical allá cerca de mi casa. Preciosa, viví de los 6 como a los 11 años. Y en la adolescencia, como unos cuantos, me puse rebelde, quiero joder, ¿no? Quiero jugar al fútbol, dormir hasta tarde, que no me vengan a buscar el domingo, me iban a buscar a casa, el domingo de mañana a la iglesia, que no me vengan a buscar. Y de un día para el otro no fui más. Yo me enteré a los 11 años que mi padre no era mi padre. Entonces, en esa edad yo decía, me pasaban cosas, ¿no? Pensaba, ¿y será ella mi madre? Tenían 3 hermanos, ¿serán mis hermanos? Cosas así. Y más adelante, como a los 20, me pasaron un par de cosas. Mis padres se habían separado y a veces uno se hace el duro y no quiere, o se hace el duro y pone capa y como no quiere como expresar lo que siente, no quiere, ¿no? Yo estoy bien, a mí no me pasa nada con esto. Y una vez, me acuerdo que yo estaba de novio en ese tiempo con una chica con la que trabajaba conmigo, y cuando vuelvo, ese día me peleo con ella, y cuando vuelvo, me encuentro que no estaba ninguno de mis amigos, se había todo un cumpleaños 15. No estaban mis hermanos, y llegando a casa ya me empecé a sentir mal. Empecé a extrañar a mi padre, que se habían separado. Me acosté y mi madre va y me dice, ¿qué te pasa? No sé, me siento solo. Mis amigos no están. Además yo en ese tiempo como estaba de novio, como muchos, ¿no? Que nos equivocamos, nos abrimos con los amigos. Como estaba de novio, me abrí. Y como me abrí, no es que no me quisieran mis amigos, pero como que no tenía tanto contacto, ¿no? Entonces, me acuerdo que llegué, ¿y dónde están los grises? Están todos en el cumpleaños 15. Y mis hermanos fueron con ellos. Y dije, me siento solo. ¿Qué estaba haciendo yo? Dejé a todos mis amigos de lado, pasaba o trabajando, o con mi novia, y descuidé a mis hermanos, casi no hablaba con mis hermanos, casi no hablaba. Pero me acuerdo que enseguida después de eso, al tiempito, eso fue una noche, y me acuerdo que en ese momento yo estaba trabajando para la ONG Juventud para el Cristo, que unos cuantos acá conocen. Había vuelto a trabajar de nuevo, como a los 20. Conozco unos amigos, en realidad que ya conocía antes, pero me encuentro con Javier, que acá algunos conocen a Javier, y me encuentro con otro amigo que no veía de primero liceo, en ese trabajo. Y me encuentro con que los dos eran cristianos, en ese momento, antes no lo eran. Y bueno, me invitaron a venir a la iglesia. Yo 30.000 veces dije que no, metí 30.000 excusas. Y lo mismo, cada vez que me veía en la camioneta, o cada vez que me veía algún hermano de la iglesia donde yo iba de niño, cada vez que me veían me decían,
che, Cristian, el Señor te está esperando, el Señor te ama. Y mis amigos me invitaban y me invitaban y me invitaban, ¿no? Hasta que gracias a Dios en el 2011 comencé a venir acá. Comencé a venir acá. Me acuerdo que antes de comenzar a vivir acá, otro amigo, Mauro Huerta, que unos cuantos acá conocen también, yo estaba saliendo de una situación fea también, estaba viendo pareja, la había pasado mal, y me habían separado también, y me agarra, yo iba para ir para la sede, para la oficina de mi trabajo, y no sé qué entramos a conversar, y me dice, che, Cristian, ¿cómo estás vos? Yo, bien, bien, bien. ¿Seguro que estás bien? Mirá que yo no te veo como antes te arreglabas más, antes. Y uno a veces no se da cuenta que también se deja estar, o como y me acuerdo que me empezó a hablar de Dios, me acuerdo que me empezó a hablar de su familia, de lo que quiere Dios para todos nosotros. Bueno, me hizo llorar como hacía años que no lloraba, ¿no? Pero de emoción, de entender que Dios nos ama, de que tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y enseguida, a los días de esa conversación, comencé a venir a pronunciar. Él me había invitado allá, pero bueno, como tenía amigos que venían acá, tenía Javier, tenía Brenda, la esposa de Luca, bueno, decidí dejar de rechazarla al Señor, ¿no? El Señor nos cuida y de muchas maneras, a través de amigos muchas veces, a través de personas que nos quieren mucho. Y volví al Señor, gracias a Dios. Y hoy pensaba también, en estos días pensaba, porque como venía pensando en esto de hablar sobre la soledad, que gracias a Dios nunca más me pasó, pensando, decir, ¿cómo? Yo no podría volver atrás. Yo no concibo mi vida sin Cristo, mi vida sin mi familia en Cristo, sin esto. Hoy, a veces, ayer por ejemplo, fueron unos niños a jugar a casa de la cuadra. De la nada tenía como 5 niños. La mayoría, capaz que la mayoría no, pero muchos saben acá que nosotros con mi esposa trabajamos con niños en el barrio. Estamos con niños, compartimos tiempo y les hablamos de Dios, les hablamos de la palabra y salimos. Y ayer hablábamos con mi esposa, vinieron como que se dice, vos lo fuiste a buscar, los padres saben que están acá, vienen solos. Yo digo, esto es de Dios, porque vienen solos, entran y van jugando y juegan con Isabela y están ahí, vienen solos. Entonces, eso después de pasar tiempo con niños, de hablar de Dios, de pasar tiempo con ustedes. Yo pensaba, decía, eso no. Entonces, primero que nada, para hablar de la soledad, quiero decir que la soledad es algo que nos pasa cuando pasamos circunstancias feas. Es un sentimiento feo, es un sentimiento triste, de angustia. Pero cuando creemos en el Señor, cambia, todo eso cambia. Cuando escuchamos la voz del Señor, no vamos a estar solos nunca más. Entendemos que Dios está presente con nosotros, que nos habla, como decía Erika. Tenemos que a veces orar y pedirle ser sensibles a cómo Él nos habla, si escuchamos su voz, si lo vemos a través de cosas que nos pasan y no nos pasaban, ¿no? Como ir madurando en esto de pensar más en lo demás que en uno mismo, como hablábamos del fútbol. Voy a leer Deuteronomio 31:6. Y acá dice, sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Acá le estaba hablando a su pueblo, ¿no? A su pueblo de Israel, que estaba pasando por batalla, que estaba pasando y el que hablaba de parte de Dios que Dios les decía esto, ¿no? Que no teman, que siempre va a estar el Señor con ellos, siempre va a estar.
Y algo muy parecido en Mateo 28:20. 28:20. Mateo. Dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el final. Voy a leer el 19 porque para que se entienda mejor. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿No? Lo que el Señor nos enseña, el amor que nos transmite el Señor, las cosas que aprendemos de su palabra. Dios nos manda como a que lo imitemos, a que vayamos y hablemos de su amor, hablemos de su palabra. Y va a estar con nosotros siempre, siempre, siempre. Esto no quiere decir que el Señor esté con nosotros siempre, no quiere decir que no vamos a pasar por aflicciones, que no vamos a pasar por cosas malas, por enfermedades, por muerte de seres queridos, ¿no? Amigos. Pero quiere decir que Él no hace como que Él nos va a acompañar. Quiere decir que Él va a estar con nosotros. Tengámoslo presente, que Él va a estar con nosotros. Nos va a hablar, va a estar presente de distintas formas. Yo casi siempre lo veo porque o estoy mal y no llamo a nadie y aparece algún amigo, aparece algún familiar, aparece ahí a darnos fuerza, ¿no? A darnos ánimo en el Señor, ¿no? Y una oración juntos, precisas algo, basta, ¿no? Y eso es de Dios. La ayuda en momentos así, donde uno se puede sentir solo. Yo me acuerdo que otro momento difícil de mi vida con mi esposa fue cuando perdimos a un bebé. Y sin llamar a nadie, enseguida cayó Luca. Eso. Voy a dejar de ahí eso. Y vamos. Voy a leer. ¿Alguien puede leer 1 Samuel 23:16? 23:16. Sí. La amistad, los amigos, saben lo que a veces decimos los amigos cristianos, pero los amigos de verdad, si saben que el amigo está pasando un momento difícil, van solos. Jonathan sabía que David la estaba pasando mal. En ese momento David estaba escapando del padre de Jonathan. Iba yendo en contra del padre. Jonathan era el hijo del rey en ese momento. Y el rey lo quería matar. Y Jonathan fue a darle ánimo. Fue a darle fortaleza. Fue a estar con él. En Jesús. Y acá los animo, primero a creer en Dios. Primero a tener una relación con Dios. A leer la Biblia. A estar con amigos, a leer juntos con los amigos. El otro día yo me puse súper contento. Yo por le digo a Lucas, ¿te puedo nombrar o no te puedo nombrar cuando hablo? Y a mi hijo. Y le digo, el otro día él me contaba que está en un grupo, con no sé, 20, 30 jóvenes, para hablar de la Biblia, para reflexionar sobre... Y eso me encanta. Está bueno que elijamos nuestras amistades. O sea, no quiere decir que tenemos que dejar de lado a las otras, pero está bueno cultivar las amistades, crecer en el Señor. Y yo les animo a eso, ¿no? Yo les animo a estar atentos a los amigos, que a veces si no los vemos por un tiempito, si no sabemos qué les pasa, bueno, enseguida llamarlos, enseguida o cuando podamos, pero porque a veces, yo me acuerdo de algunos amigos que hoy no están acá, y a veces le pido perdón al Señor por no poder no llamar o no hacer algo para que esos amigos
por lo menos sepan de mi interés. Y qué lindo es, porque a mí me ha pasado, qué lindo es saber que cuando uno se siente mal, cuando uno está solo, está triste, sin ánimo, el amigo está. El amigo viene. El amigo, de verdad, no precisamos llamarlo cuando estoy mal. Y a veces no estamos mal, a veces estamos bien, pero también, che, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo tu semana? Entonces, yo los animo en este sentido, que ustedes tengan la iniciativa de, no solo con los amigos de la edad de ustedes, de, no sé, con los ancianos de la iglesia, con sus padres, con sus padres, con familiares, que sepan esto de el amor que nos enseña Dios. Vamos a interesarnos por lo demás porque el Señor nos amó primero, podemos evitar este tipo de... O en realidad no, como decía recién, pero podemos acompañarlos. Como Dios nos acompaña a nosotros, podemos imitar esto y cuando las demás personas conocidas o alguien de la iglesia o alguien que la está pasando mal, yo los quiero incentivar a que tengan esa iniciativa. Y ahora voy a leer el Salmo 121, que ya así ya te voy anticipando, Michael. Me gustaría terminar después cantando la canción que no me acuerdo el nombre, pero la del Salmo 121. ¿Te acuerdas vos, Michael? Entonces dice, a las montañas levanto mis ojos. No sé si ya todos se encontraron. A la montaña levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No me permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Y este salmo me encanta, igual que la canción. Pensar en el Señor, ¿no? Como decía Erika hace un rato, Él está en todos lados y Él lo sabe todo, ¿no? Es omnipotente, es omnipresente. Y el Señor nos cuida a todos, siempre, en todo momento. Nos cuida. Y tenemos que dejar que nos guíe, como cantábamos hace un rato, ¿verdad? En la canción. Él nos cuida, Él nos ama, no duerme en ese sentido. O sea, no es que, ay, no, hasta ahora no voy a hablar con el Señor porque son las 2 de la mañana, pero tengámoslos presentes. Y a veces, por más que nosotros hagamos cosas que creemos que están mal, Dios nos va a amar siempre. Ahora no me acuerdo dónde está mismo el versículo, pero en la Biblia dice, aguantamos un segundo, y en la Biblia dice que el Señor renueva su misericordia por nosotros cada mañana. ¿Y saben lo que es la misericordia? ¿Acá alguien sabe lo que es la misericordia para que no lo diga yo como si fuera una clase? Tiene que ver. Sí. Eso es la gracia más que... Pero sí, también. Misericordia es cordia por la miseria, es corazón, sentimiento, preocupación por la miseria de cada uno. Es como, el Señor, todos los días de mañana, yo a veces tengo esa costumbre, ¿no? Pensando, no es que me levanto hablando solo, pero digo, gracias Señor por un nuevo día. Y en ese nuevo día, Dios tiene misericordia para nosotros todos los días. Esto no quiere decir que nosotros podemos pecar todos los días, ¿no? Total, mañana me va a perdonar y va a sentir, ¿no? Va a estar con nosotros, me va a querer mucho por más que haga cosas que no tenga que hacer. Y qué lindo, porque en realidad es una afirmación este salmo. Y es una afirmación que cantaban, es una afirmación que lo afirmaban con alegría. Por eso yo decía después de cantarla un rato, porque cantan esto, los salmos son cánticos. Y ellos, yo me imagino que el pueblo de Israel, pasando esos 40 años por el desierto hasta llegar a su tierra, cantaba esto, cantaban cosas.
Y está bueno que en un rato lo vamos a cantar nosotros. Está bueno que lo apliquemos esto, ¿no? Mi ayuda proviene del Señor. Cuando nosotros necesitamos ayuda, cuando nosotros queremos tomar decisiones, cuando, no sé, tenemos que planificar algo, nos está pasando algo, con lo que sea, incluso con cómo tratar a los demás, o cuando nos enojamos por cómo nos tratan, en todo, tengamos presente, Dios, pidámosle ayuda, porque a veces pecamos de, yo puedo solo. Ayer hablaba con la presidenta de nuestra cooperativa de vivienda y me decía que la hija está depresiva y está mal. Y yo le hablaba, bueno, si no te enojas voy a estar orando. No, ¿por qué me va a enojar? Lo que pasa es que ella se pone así porque cuando no puede con algo, digo, bueno, por eso yo creo en Dios, porque cuando no puedo con algo, o en realidad creo en Dios porque sé que muchas veces no puedo y capaz que después puedo en Cristo, porque Cristo está con nosotros y nos ayuda. Y creo que va por ahí cuando la Biblia también nos dice, bienaventurado bienaventurado ¿cómo es? También, pero no, el de pobre espíritu, el de pobre espíritu. Bienaventurado aquel que es pobre de espíritu. Ese versículo y esa parte me encanta, ¿por qué? Porque quien es pobre de espíritu, quien sabe que a veces flaquea, quien entiende que a veces no podemos, ¿no? Y a veces hay que pedirle al Señor a Dios por no tenerlo en cuenta en algunas cosas. Pero quien entiende esto es quien va a ir a Dios. No digo que está mal, no, que uno vaya como tirado. Digo que esa es la persona que entiende que el Señor tiene que estar ante cualquier decisión nuestra. Y le había pedido a Brian que lea un versículo. Mm. Bien, y de esto estoy hablando, ¿no? De esto de que cuando le pedimos al Señor, o en realidad le damos, lo dejamos entrar a nuestro corazón, lo dejamos entrar a nuestra vida, podamos entre los amigos, podamos hacer y tener una relación con Dios que nos haga crecer de forma tal que nos preocupemos por nosotros, que nos amemos, que, que eso sea real, que crezcamos en eso. Yo creo, y bueno, lo decía Lucas, y en esto uno crece en esto, crece, no es lo mismo cuando uno se bautiza y que está, ¿no? Que recién empieza a comenzar a aprender las cosas de Dios, sino después con experiencia y con, porque es todos los días ser cristiano, es todos los días creer en Dios, todos los días ir en contra de muchos valores que hay hoy, todos los días, ¿no? Y está bueno ir de a poco entendiendo que tenemos que preocuparnos por el otro, que tenemos que ver, y también cuando uno se siente mal a veces, saber pedir ayuda, porque tampoco que caen siempre los amigos como algo mágico, sino que tenemos que confiar en el otro, y a veces eso nos cuesta, si no tenemos que saber expresar nuestros sentimientos, saber llamar a un hermano, orar obviamente primero, decirle al Señor, me estoy sintiendo mal, estoy angustiado y te necesito, y luego llamar a un hermano, llamar a un amigo, llamar a una amiga, a alguien que yo sé que puedo hablar, descargar lo que me pasa y me va a entender, me va a escuchar. Entonces, y en eso, para eso hay que crecer, porque eso no se hace de un día para el otro. O algunas personas capaz que sí, pero yo les invito a eso, ¿no? Yo les invito, como decía el versículo, a que puedan crecer en el amor en Dios. Y voy a leer, no sé si el versículo, segunda Tesalonicense 16, 17.
Sí. 2, 16, 17. Ah, no he dicho 2 yo. Bien. Leo. Dice que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza, los anime y les fortalezca el corazón para que tanto en palabra como en obra hagan todo lo que sea bueno. Y esto, ¿no? Que nos anime, que nos fortalezca, tengamos esa relación con el Señor y seamos capaces de pedirle esto, ¿no? De que nos anime, de que nos fortalezca en todo sentido y siempre esté con nosotros. Y un poquito también irnos pensando en esto, ¿no? Irnos pensando en animarnos y fortalecernos entre nosotros, en que la soledad es algo feo y que todos vamos a pasar por eso y por otras cosas, pero el Señor siempre nos va a estar acompañando. El Señor es fiel. Y un versículo que me acuerdo, el primer versículo que me supe de memoria, que lo aprendí en la escuela dominical de la iglesia a la que fui de chico, es la regla de oro. O sea, traten a los demás como quiera que ustedes los traten, ¿no? Mateo 7:12, de tener nosotros, esto que les digo yo, la iniciativa de tratar a los demás como quisiera que me traten. Entonces, cuando yo veo que un amigo está triste o está apartadito, no, apartado no solo de la iglesia, sino que no lo vemos tanto o algo, insisto en que lo tratemos como me gustaría que me traten cuando a mí me pase eso, ¿no? Los animo a esto, perdón por esta seriedad, es un tema que no es para divertirse mucho, pero le agradezco al Señor poder estar acá compartiendo una reflexión con ustedes y nada, casi le agregué un rato, pero me controlé. Y bueno, quería terminar orando, por lo menos esta parte, terminar orando y pidiendo al Señor que nos vayamos pensando un poquito en esto, ¿no? Señor, nuestro Dios y nuestro Padre, te damos las gracias por tu amor hacia nosotros, te damos las gracias porque tu Espíritu Santo nos consuela, nos acompaña. Señor, te doy las gracias por cada uno de estos adolescentes y estos jóvenes que está aquí. Te agradezco mucho por eso, Señor. Te agradezco mucho porque qué lindo es que ellos te puedan escuchar, puedan aprender de ti. Te pido, Señor, que tú estés tocando sus corazones a cada uno. Si hay alguno que todavía no te ha recibido en su corazón, que lo pueda hacer, Padre, porque es la mejor decisión que podemos tomar todos. Señor, te pido, Señor, que nos guíes y que nos cuides en el camino de regreso a casa. Padre, y te agradecemos todas las cosas, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, gracias al Señor por su palabra.